Bienvenidos a la cuarta sección de la serie Los Testigos de Jehová, con el tema Los ungidos y las otras ovejas. Estábamos por entrar en el octavo título aplicado a ellos en la literatura de la Watchtower, los ungidos, y es los santificados. Solo los 144,000 ungidos son los santificados. Leo de la Atalaya, 1 de mayo 1963, igual, compendio manual, compendio anual, página 274. Dice así: en su primera carta, Pedro nunca menciona directamente el reino de Dios, pues la sugerencia más cercana a ello es cuando Pedro dice que los cristianos que son santificados por el Espíritu de Dios son un sacerdocio real, una nación santa, significando esto que eran reyes sacerdotes. Ya vimos quiénes son esos. ¿Okay? La Atalaya, 1 de enero de 1966. Ese texto dice: si practicamos el pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino hay cierta horrenda expectativa de juicio y hay celo ardiente que va a consumir a los que se oponen. Un examen del contexto muestra que el apóstol escribía esto a cristianos que estaban en el nuevo pacto, que habían sido santificados y por lo tanto estaban en vías de gobernar con Cristo en el cielo. Son los santificados los únicos que pueden gobernar con Cristo en el cielo. Sí, eso es cierto. Bíblicamente eso es cierto. ¿Ok? El problema es la aplicación que hacen aquí. Esto implica que entonces los únicos santificados entre ellos son los 144,000, porque para ellos solo ese grupo va al cielo. Atalaya, 1 de noviembre de 1966. Número 9. Los ungidos y los participantes en la cena del Señor, que recién mencionamos en algún otro momento. Solo los 144,000 ungidos tienen el derecho de participar en la cena del Señor. Leo de la Atalaya, 1 de abril de 1960, página 215 de la compilación anual. Dice: ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? ¿Todos los cristianos sinceros? No. ¿Por qué no? Porque el contexto del registro de la institución por Jesús del memorial, así como el testimonio de otros pasajes bíblicos, muestra que se limita a los que tienen la esperanza de compartir la gloria celestial con Jesucristo, el número de los cuales, según las Escrituras muestran, está limitado a 144,000. Esto significa vida eterna, página 111. Dice: estos israelitas espirituales constituyen los que Jehová dice son exclusivamente míos de entre todos los pueblos. Y llegan a ser un reino de sacerdotes y una nación santa para él. En la celebración anual del memorial de la cena de nuestro Señor, estos correctamente comen el pan y beben de la copa que Jesús dijo significa el nuevo pacto por virtud de mi sangre. Debe recordarse que la razón por la cual los de la gran muchedumbre no tienen el derecho a participar en la cena del Señor es debido a que no han sido incluidos en el nuevo pacto. Están excluidos de él. Por eso no deben participar de lo que es la celebración del nuevo pacto, porque ellos no forman parte de eso. 10. Los ungidos y los hombres divinizados. Los 144,000 ungidos pasan de humanos a divinos. No a divinos pegados, sino a divinos. Esta última característica distintiva de los ungidos en la concepción de los testigos de Jehová ha sido incluida en esta lista, no porque sea parte de toda una lista de características dadas por las Sagradas Escrituras a todo hijo de Dios que ha creído en Jesucristo como su Salvador y Señor personal, y que ha sido
en esta literatura miserablemente arrebatada a todo el que se considere parte de la gran muchedumbre dentro de la concepción de la Watchtower, sino que esta última característica ha sido incluida aquí porque al ser adjudicada a los ungidos en dicha ideología, es una evidencia de hacia dónde y hasta dónde puede llegarse cuando se hace a un lado la palabra de Dios con el único fin de ensalzar a un grupo de personas que solo buscan gloria para sí mismos y ser servidos por los demás de segunda clase. Esta última característica raya en la blasfemia, pues diviniza al selecto grupo de los ungidos, elevándolo a la criatura del nivel de Dios. La declaración: nuevos cielos y una nueva tierra. Dice: ellos no duermen en la muerte como hicieron los que murieron antes de 1918 y que tuvieron que esperar en la muerte hasta la venida del Rey al templo celestial. A lo más, su experiencia con la muerte es solo un pestañear, porque al morir, ellos son cambiados de humanos a divinos. Nuevos cielos y una nueva tierra, página 322. Y esto se vuelve más impactante cuando de la misma literatura leemos en El arpa de Dios, página 165, solamente los seres divinos tienen vida en sí mismos y nada necesitan para sostener esa vida. Ni a Dios. Nada es nada. Ni a Jehová. Bueno. Segunda parte de nuestro estudio, después de esta lista de características que la Watchtower da a los ungidos como grupo exclusivo de los 144,000. Quisiera entonces compartir con ustedes una síntesis de estas características, las de los ungidos, según los términos de la Watchtower. Número 1. No voy a enumerarlos porque se nos hace mucho para evitarlo. Solo voy a repetir la terminología de ellos. Todo lo que este grupo es. Son la congregación de Dios, su congregación. Son la verdadera congregación. Son el cuerpo de Cristo. Se prepara para ellos un lugar celestial. Su ciudadanía existe en los cielos. Son la manada pequeña. Son los escogidos de Dios. Son los nacidos del Espíritu de Dios. Son los engendrados por la palabra de Dios. Son los hijos espirituales. Son los bautizados por el Espíritu. Son los que tienen nuevas esperanzas. Son los que tienen nuevas miras. Son los que tienen nuevas relaciones con lo espiritual. Son los que tienen el conocimiento del Dios Santo. Son los que tienen el sello de Dios. Son los que tienen herencia celestial. Son los hijos de Dios. Son los engendrados como hijos espirituales. Son los nacidos del agua y del Espíritu. Son los seguidores de Cristo. Son los que están en línea para la gloria celestial. Son el sacerdocio real. Son los reyes y sacerdotes de Dios. Son los que pertenecen a Dios. Son los bautizados con el Espíritu. Son los fieles creyentes. Son los que tienen el Espíritu sin medida. Son los ungidos para predicar. Son los que tienen la unción del Espíritu. Son la mujer de Dios. Son la simiente de Abraham. Son los adoptados como hijos de Dios. Son los contados como uno con Jesús. Son los que están revestidos de Cristo. Son los herederos según la promesa. Son los santificados de Dios. Son la gloria de Dios. Son la iglesia sin mancha ni arruga.
Son los santos inmaculados, son la novia del Cordero, son la esposa del Cordero, son la hija del gran Rey de la eternidad, son aquellos con los que se hace el nuevo pacto, son la raza escogida, son la nación santa, son el pueblo para posesión especial, son los ministros de Dios, son el pueblo para su nombre, son las nuevas criaturas en Cristo, son los llamados a ser santos, son los que se sientan en tronos, son los que reinan con Cristo, son los que producen los frutos del reino, son la familia real de Dios el Padre, son la nueva Jerusalén, son el cuerpo iglesia de Cristo, son la organización de Jehová, son Sión, son la teocracia, son la casa real de Dios, son los asociados con Jesús en su reino, son los fieles, son los que estarán eternamente con Cristo Jesús en su reino, son las piedras vivas del templo de Dios, son el templo de Jehová, son los consagrados, son los que nacen de arriba, son los que aceptan al Rey Redentor Cristo Jesús, son los que reciben a Cristo y creen en su nombre, son los engendrados no de sangre, son los engendrados no de voluntad de carne, son los engendrados por la propia voluntad de Jehová, son los engendrados por la palabra de verdad, son los invitados al reino, son los llamados a la comunión con Jesucristo, son los que reciben la promesa de la herencia eterna, son los llamados a la eterna gloria en Cristo, son los escogidos de Dios, son los santos de Dios, son los amados de Dios, son los escogidos para obedecer, son los escogidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo, son los llamados a conformarse a su ejemplo, son los que aman a Dios, son los confirmados en Cristo, son los aprobados y aceptados por Dios, son los que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones, son los que tienen la esperanza de unirse con Cristo, son los edificados como casa espiritual, son los reales testigos de Jehová, son el instrumento de Jehová, son la iglesia cristiana, son la iglesia verdadera, son el Israel espiritual, son el resto fiel, el remanente de la iglesia verdadera, son los declarados justos, son los que pertenecen al pacto del reino, son aquellos de quienes Dios es el Padre, son los que tienen acceso a Dios en oración, son aquellos en los que Dios está interesado, son los que en sus vidas tienen el testimonio de que son hijos de Dios, son los que son llamados de acuerdo con su propósito. 101 características. Como tercer punto, ¿cuáles son entonces las características de los integrantes de la gran muchedumbre? Dos formas de verlo. Número uno, todas aquellas no incluidas en las 101 características anteriores. Número dos, todas aquellas características opuestas a las 101 características anteriores. Eso sería la gran muchedumbre, porque se enfatiza que todas estas características son exclusivas de los 144,000. Entonces, si alguno de la gran muchedumbre tiene alguna de estas características, ya no son exclusivas. Entonces, serían parte de la gran muchedumbre de los 144,000. Así que, solo hay dos formas de verlo, repito. Las características de la gran muchedumbre son todas aquellas no incluidas en las 101 características anteriores, o todas aquellas opuestas a las 101 características anteriores. Ejemplo, no son la congregación de Jehová, no son los testigos de Jehová verdaderos, no son los hijos de Dios, etcétera, no son los nacidos de nuevo. Pensé leer la lista de nuevo en forma negativa, pero
por dos cosas en relación a los que se consideran de la gran muchedumbre entre los testigos de Jehová. Número uno, por consideración a ellos. Y número dos, por respeto a ellos. No voy a leer la lista en forma negativa. Porque si yo estuviera en su zapato, no gustaría que me leyeran esa lista. Porque entonces soy menos que nada. Si soy parte de ese grupo. Aceptar por parte de quienes se consideren miembros de la gran muchedumbre, en el contexto de los testigos de Jehová, denominacionalmente hablando. Esto equivale a reconocer que se es nadie, puesto que tal enseñanza arrebata del grupo considerado no ungido por Jehová toda bendición ofrecida por Dios a sus hijos en su palabra. Aceptar tal enseñanza equivale a rechazar toda promesa de Cristo hecha a sus hijos. Invito muy cordial y respetuosamente a todo aquel que se considera en el contexto de los testigos de Jehová miembro de la gran muchedumbre y no del grupo de los ungidos, y que ha creído en su corazón en Jesucristo de acuerdo a la luz que le ha llegado, y lo ha recibido en su corazón, le invito a rechazar con toda la fuerza de su ser y de su razonamiento esa enseñanza herética que le ha desposeído arbitrariamente sin ningún fundamento en las Escrituras, como demostraré cuando estudiemos el tema de los ungidos según la Biblia. Se le ha desposeído de todas las riquezas de Cristo ofrecidas para todo hijo suyo. Y le invito en el nombre de Jehová de los ejércitos, como ministro suyo, a aceptar y disfrutar las grandiosas y magníficas promesas del gran Jehová para su vida, y a meditar en las siguientes tres expresiones claves de su palabra en relación al tópico que nos ocupa. Juan 10, 14 y 16. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Noten que uno de los textos básicos en los que se fundamentan el cuerpo gobernante para transmitir esta enseñanza falsa de que hay dos grupos, el mismo texto bota eso. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, deben ser incluidas deben ser parte del mismo grupo. Aquellas también debo traer, y noten cómo confirma que serán parte del mismo grupo, y oirán mi voz, y habrá dos grupos. Un ungido y el otro la gran muchedumbre. No. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 1:12. Mas a todos, aquí no hay excepción, ni acepción de personas, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes el derecho legítimo ofrecido por Jehová de los ejércitos de ser hecho hijo de Dios, de ser declarado hijo de Dios, de ser investido con el poder de Dios, con su espíritu. Si alguno me sirve, dijo nuestro Señor, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno, aquí no hay acepción otra vez, esto es no excluyente. Si alguno me sirve, cualquiera, quien sea, me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si tú sigues a Cristo, donde Cristo esté, tú estarás. Que esa sea tu realidad. Bendiciones y nos vemos en una próxima sección.